Recursoshumanos.tv, el canal de recursos humanos de América Latina. La importancia de llevar a cabo un buen proceso de background screening o un background check. Lo más importante a la hora de empezar un proceso de esta manera, nosotros en Multilatin dijimos, ¿por dónde empezamos? Empezamos en la ley. Por eso, muy importante apoyarnos en los abogados, y nosotros en la industria del background screening es el fundamento para llevar a cabo cualquier tipo de revisión. Entonces, cada uno de ustedes en su industria hay normas, hay regulaciones y hay leyes que deben de seguir. Cada uno dentro de su proceso de selección se debe de preguntar, ¿qué necesita mi industria? ¿Qué es lo que yo debo de seguir como empresa para poder llevar a cabo un proceso de background screening, ¿no? Por ejemplo, el sistema bancario es obligatorio que se hagan background checks de su personal en diferentes áreas. Cuando hablamos de exportación e importación entre México y Estados Unidos, tenemos el famoso CITIPAT o el mexicano, el NEC. Ahí es obligatorio que anualmente se haga un background check del personal en diferentes áreas dentro de los procesos de importación y exportación. Y en México nos debemos de apoyar en la Ley de Protección de Datos a la hora de llevar a cabo ese tipo de procesos, ¿no? Entonces, tanto las leyes de la industria como las leyes de protección de datos deben de estar presentes a la hora de iniciar con cualquier proceso de contratación. ¿Para qué sirve un background screening? ¿Para qué sirve un background check? Todo el mundo usa diferentes palabras en español, en inglés. Verdaderamente, ¿para qué nos sirve? El objetivo primordial de llevar a cabo este tipo de verificaciones o de revisiones es mitigar el riesgo en nuestro lugar de trabajo. No significa que el candidato sea el enemigo, ni significa que nosotros debemos de estar en contra de la primera persona que entra por nuestra puerta para contratarlos, pero sí cerciorarnos que lo que nos está dando es verdad, que lo que nos está diciendo es verídico. Lo que se pretende con esto también es asistir y ayudar a las leyes, tanto de la industria como de la compañía, para poder llevar a cabo un mejor trabajo y, sobre todo, reducción de costos. En mi experiencia, desgraciadamente, cada vez que yo entro a ver el 90% de las veces que voy a ver a un cliente, no es para prevención, sino es porque ya necesitan este tipo de revisiones, porque ya han habido fraudes dentro de la empresa, porque ya han habido problemas de mayor tamaño, entonces implementan este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de revisiones. Entonces yo, cuando vamos a ver a los clientes, intento explicarles que esto es preventivo y que además ayuda mucho al desarrollo de la empresa, ¿ok? ¿Qué pasa? Ya estamos decididos a llevar a cabo esta revisión y decimos, ¿quién lo necesita? ¿Qué tipo de scope o de objetivo yo quiero saber de mi persona? Lo primero que nos debemos de preguntar es ¿qué puesto va a ocupar? No cuál es el título del puesto, sino qué va a hacer esa persona, qué va a desarrollar en su puesto. Por ejemplo, yo me he encontrado con muchos clientes que dicen, las secretarias. Las secretarias es para nosotros un riesgo moderado. Un riesgo bajo sería alguien que no tiene poca o ninguna exposición de las poblaciones vulnerables, como sería en caso de niños, personas mayores, poco o ningún acceso a información confidencial acerca de la empresa, de los clientes, o que no es responsable por el bienestar y la seguridad de los demás. Eso sería un riesgo bajo. Que por ejemplo, son trabajadores para líneas de montaje, son trabajadores de la construcción, trabajadores de almacén o personal de limpieza, etcétera. Ese tipo de empleados nosotros los tenemos considerados como riesgos bajos y lo que
aconsejamos es llevar a cabo una verificación de identidad, siempre es importante saber quién son, y una revisión de litigios. Esto sería un riesgo bajo. El riesgo moderado. Este riesgo es el más difícil en el sentido de que mucha gente dice, lo que les comentaba, las secretarias, todo lo que es asistente administrativo que tiene acceso o que ayuda a un CEO, CFO, un director de operaciones y tiene acceso a tanto información de clientes como información que puede ser de categoría confidencial por algún motivo de la empresa, es un riesgo moderado. ¿Ok? Entonces ahí nosotros lo que serían también, por ejemplo, cajeros en tiendas, trabajadores de la construcción que estén cerca de una escuela o de guarderías, ese tipo de cosas. Entonces, ahí lo que aconsejamos es siempre verificación de identidad, siempre la verificación de litigios, pero además revisar las listas nacionales e internacionales de vigilancia. Pueden ser, aquí en México son todo lo que tiene la Procuraduría, tanto federal como estatal. En Estados Unidos es la OFAC, tenemos 28 listas a nivel mundial que la persona puede aparecer por algún otro motivo, y la verificación laboral y académica. Académica no porque tiene que tener el título de maestría o ser doctor, sino porque debemos de saber y estar enterados del grado de estudios de la persona que va a manejar nuestra información confidencial o semiconfidencial. ¿Ok? Los riesgos altos. Los riesgos altos normalmente es cuando un empleado tiene acceso directo sin supervisión o con supervisión, pero nada más un eslabón, a poblaciones vulnerables, a clientes de la empresa, a contabilidad, a todo lo que tenga que ver con acciones legales y todo lo que consideremos información confidencial de la empresa. Que aquí nosotros un riesgo alto que muy pocas veces nuestros clientes se dan cuenta son los directores de almacén. Ahí hay una fuga impresionante de no tan solo dinero, sino de producto. ¿Ok? Otro perfil sería el personal de IT. ¿Qué pasa con el personal de IT? Tienen acceso a toda la información que tiene la empresa, tanto como los correos, como lo que se guarda en servidores, como los respaldos. Esos son para nosotros unos riesgos muy altos y hemos tenido muy malas experiencias con fuga de información por parte de personal de IT. Empleados bancarios en diferentes niveles, también lo consideramos, personal médico y obviamente personal que trabaja con poblaciones vulnerables. Ahí se recomienda hacer una revisión absolutamente completa, que además de llevar la verificación de identidad, de litigios, las listas internacionales y nacionales, la laboral y académica, también hacemos la crediticia y también verificación de domicilio, ¿ok? Para saber, por lo menos, si pasa algo, dónde irlos a buscar. ¿Qué pasa cuando un candidato tiene un componente internacional? Lo que nosotros consideramos es que si la persona ha vivido más de 6 meses fuera del país, en una localidad o fuera de México, se debe de hacer por lo menos una revisión criminal. Tenemos un caso muy sonado de un alto ejecutivo que estuvo, según él, un año sabático en Londres y estuvo preso durante 8 meses y era una persona que iba para una posición de CFO. Entonces, es importante hacer esas revisiones y que sepan que se pueden hacer. El único impedimento que tendríamos de no poder llevar a cabo este tipo de revisiones internacionales es porque la ley de otro país no nos lo permite. Igual que se revisa la ley en México, se revisa la ley en todos los países y jurisdicciones fuera de México. ¿Ok? Entonces, si eso no lo permite, no lo podemos hacer, pero el cliente está enterado, Multilatin está enterado y así trabajamos. ¿Qué pasa? Lo mismo es con las compañías de outsourcing. Muchos clientes me dicen, oye, ¿y si viene por un outsourcing? No pasa nada.
el trámite es absolutamente el mismo. La persona debe de estar siempre enterada que va a pasar por un background check, qué se va a hacer y qué se le va a verificar. Incluso la persona tiene derecho a poder ver el reporte o el resultado del background check. Eso debe de ser así por la Ley de Protección de Datos, porque todo lo que les entrega un candidato es absolutamente confidencial y hay muchos datos que son considerados sensibles por la ley. Entonces, eso es muy importante y es el primer punto que todos debemos de tener presente, tanto la empresa como la empresa que va a realizar su revisión de background check. ¿Cómo debe de ser un proceso efectivo? Todos los candidatos deben de ser tratados de la misma manera, desde el más alto hasta el perfil más bajo. Eso no debe de importar a la hora de realizar un background check. El periodo de verificación recomendado debe de ser entre 5 y 7 años. Hay clientes que necesitan un periodo más largo. Este es el estándar internacional y consideramos que es bastante accurate. Luego, ¿qué pasa? En este proceso es muy importante que haya cruce de información. La comparación del historial de litigios versus la carta de antecedentes no penales. Esta es uno de los puntos más importantes que siempre me preguntan los clientes. Si tengo una carta de antecedentes no penales, ¿por qué le debo de hacer una revisión de litigios? La carta de antecedentes no penales se expide en localidades expresas. Por ejemplo, una persona que vive en Baja California, este fue un caso verídico, tenía una carta de antecedentes no penales de la ciudad de Tijuana diciendo que no tenía antecedentes penales. A través de los litigios vimos que en Mexicali tenía un antecedente penal. Entonces, estaba limpio con la carta, pero la revisión de litigios. Nosotros lo recomendamos hacer al revés. Primero, revisar los litigios, porque se revisa Suprema Corte de Justicia y tiene un espectro más amplio, y ya, si sale algo positivo, pedirle una carta de antecedentes no penales de la jurisdicción donde está. ¿Okay? Muchos de ustedes aplican los estudios socioeconómicos. Esta también es una pregunta recurrente de los clientes. ¿Qué diferencia hay entre un background check y un estudio socioeconómico? Bueno, para empezar, el background check comprueba. Los estudios socioeconómicos solo comparan la información que tenemos con lo que tenemos, no lo comparamos con nada más. A veces lo máximo que se hace es buscar en la SEP si hay una cédula, pero no más. El background check comprueba los datos, o sea, vas un paso más allá para ver si son verídicos o no. Es más amplio, o sea, entramos en términos de litigios, entramos en términos de las listas internacionales, todo ese tipo de cosas. Incluye fuentes oficiales y públicas. Les reitero, el candidato tiene derecho a ver el reporte y tiene derecho de réplica. No, a veces las bases de datos se equivocan y eso se debe de corregir. El candidato no es el enemigo, pero sí debemos de verificar, ¿ok? Entonces, lo que se hace en un background check es cruzar y buscar inconsistencias. O sea, tenemos la parte de la información que nos da el candidato, nosotros buscamos otra parte y se hace un análisis para poder llegar a la conclusión de si hay alguna inconsistencia o no la hay. ¿Okay? Y yo quiero que, ya para cerrar, quiero que se queden con esta idea. Hablando también con diferentes clientes dentro de muchas diferentes industrias, esta es una pregunta que siempre les hacemos. ¿Qué pasa si ustedes no hacen un background check? Siempre nos dicen, y a mí me ha costado mucho dinero no revisar a mis candidatos. Muchas veces me dicen, a mí me ha costado la marca, la integridad de mi marca. A veces he tenido mucha publicidad negativa. Esto, sobre todo ahora,
en el último año nos ha salido muchas veces por el tema de las redes sociales, ¿no? Todos los casos que ustedes ya saben, que los empleados del Taco Bell en Estados Unidos salieron y hicieron sus cochinadas en Facebook y todo eso. Entonces, muchos de esos clientes responden a eso, ¿no? Y eso, al final, es disminución de ingresos en la empresa. Entonces, yo nada más les quiero dejar con esta última pregunta y se la llevan. Cuando alguien venga a venderles una revisión, ya sea de lo que sea, pregúntenles cómo lo hacen y qué tan transparente es su proceso. Eso es lo primero que deberían de buscar en una compañía que les va a realizar background checks. Muchas gracias.